Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de Criminología del día 13 de abril de 2024. Como ya hemos venido platicando sobre la materia de Criminología, podemos hablar de la evolución de estas ideas criminológicas que han ido evolucionando a través de la historia. Cuando hablamos de la evolución en la historia, nos dice que se ha convertido en una disciplina como tal. Ha crecido, desarrollado múltiples recursos de disciplinas variadas, hasta convertirse en una integración de diversas teorías. ¿Cuáles serían esas teorías criminológicas que son marcos conceptuales utilizados para entender algunas causas de comportamiento delictivo? Si bien sabemos algunas conductas tipificadas, algunas son enfermedades que hoy tenemos que comprender, así como hemos venido hablando de del neuroderecho, hoy hablamos de la neurocriminología, que de acuerdo al comportamiento delictivo hay que conocer causas y consecuencias de estas situaciones. ¿Cuáles fueron los inicios de la criminología en la historia? Pues nos menciona que en algunas situaciones se manejó que la antropología fueron los principales pioneros en cuestiones de desarrollo de la criminología para interpretar en los años 85 algunas situaciones de comportamiento humano. En la etapa clásica nos menciona que la criminología es la corriente de pensamiento donde se abordan delitos de concepto jurídico, es decir, como la ruptura del pacto entre el ciudadano y la sociedad sobre la base del Estado y el derecho, la necesidad de imponer un castigo acorde para corregir la conducta y disuadir esta comisión de dejar a un lado a la criminología. Hoy le damos el énfasis que debe y requiere. Entonces, por lo tanto, al estudiar esa evolución histórica, pues podemos hablar de cómo se va estructurando, se va entendiendo estas conductas de acuerdo al Estado de Derecho que estamos trabajando, entendiendo día a día. Asimismo, ya que tenemos el tema de interés de la escuela clásica, de los enfoques de acuerdo a corregir ese tipo de conductas y disuadir ciertas comisiones de delito, pues hay que entender que el objeto de la criminología es investigar el crimen y así entender la cuestión del crimen, al infractor, la víctima, acerca del control social, del comportamiento desviado. Se caracteriza el crimen como un problema social, lo cual estamos hablando de implicaciones trascendentes que derivan su análisis. ¿Qué aporta la escuela clásica? Bueno, la escuela clásica aporta el centrado de estudio del delito, si bien también se encarga de analizar al delincuente como tema central del presente trabajo. Los clásicos dan prioridad al hecho sobre el autor, es decir, priorizan al delito en sí por sobre la persona de la que la comete. La escuela positiva consiste y nos indica diferentes áreas a estudiar. Como primer punto, el génesis natural, después los efectos jurídicos para adaptar jurídicamente diversos remedios a las varias causas que lo producen. En consecuencia serán eficaces. ¿Cuáles son los principales principios de la escuela positiva? Bueno, podemos hablar de donde se niega el libre albedrío, que una persona no tiene libertad de elección para
cometer o no un delito. La conducta humana está determinada en factores biológicos y psíquicos y sociales. Entonces, a eso se refiere un poco la escuela positiva, a consecuencias pues que serán eficaces para que la gente no cometa ciertas conductas. Para poder estudiar los factores biológicos, el por qué desde que hay un problema tal vez de nacimiento, psicológico, tal vez una enfermedad que se le desarrolló de acuerdo a un trauma, un trastorno, un gusto, un problema, y a nivel mental no lo asoció, y bueno, hoy tenemos consecuencias delicadas en cuanto al tema de comportamiento. Entonces, por eso es importante que la criminología hace un abanico de factores, pero desde un origen que nosotros tal vez en algún momento nadie lo había planteado, desde el nacimiento, desde el desarrollo, en la etapa de gestación, antecedentes genéticos, como lo dice ahí. Entonces, bueno, ahí en donde la criminología se encarga de estudiar desde los factores biológicos, cadenas de ADN, trastornos, desarrollo con alguna complicación de un cromosoma, y bueno, ese viene a ser la consecuencia a cierta conducta, a cierta transgresión a la sociedad. Podemos hablar sobre una situación de una enfermedad de carácter crónico. Les decía yo hace rato, desde un trauma de la infancia que el niño no prevé, no conoce la magnitud de la maldad, y bueno, derivada de la inocencia, pues viene a complicarse ciertas situaciones. ¿Qué aportó Enrico Ferri a la escuela positiva? Bueno, aplica el método inductivo experimental al estudio del delito y del delincuente. Uno de sus representantes, como Enrico Ferri, hace de su método inductivo experimental el estudio del delito y del delincuente. Da impulso a la sociología criminal, donde estudiamos exactamente solamente al grupo social en conflicto, donde él deduce mediante una hipótesis, pero posterior a eso, gracias al comportamiento de que observa de la sociedad, bueno, se dedica a trabajarlo experimentalmente con grupos sociales. Y en la escuela crítica, bueno, pues vamos a hablar de la Labyrinth Approach, la teoría del etiquetamiento, donde la criminología crítica es una rama que construye perspectivas sobre la base del marxismo, feminismo, economía, política, la teoría crítica, que es uno de sus objetivos de la disciplina, de un estudio sistemático de la delincuencia y la justicia dentro de las estructuras de las clases y los procesos sociales, que donde la escuela crítica te dice no todo aquel que nace pobre es un delincuente, o aquel que es rico siempre va a ser una persona de bien. Aquí se viene a contraponer la escuela positiva con la crítica, y donde decir esto no es así. También hay factores que influyen en las personas que tienen y también pueden ser parte de un comportamiento crónico, donde pues te da una pauta a intervenir que todos podemos delinquir. La criminología crítica nos materializa desde la inspiración marxista, de una manera consecuente con su filiación marxista. La criminología crítica considera que el fenómeno de la desviación solo puede ser analizado de acuerdo a un contexto de la estructura socioeconómica histórica determinada que se produce. Entonces, también hay otros factores donde aquí podemos hablar de que no podemos hacer juicios universales de algo particular, pero sí podemos decir que cualquiera puede delinquir, cualquiera puede causar un daño a nuestra sociedad, puede ser el punto de quiebre de esa sociedad en estudio, ¿sale? Entonces, hay muchos autores que podemos analizar en estas materias, pero son parte importante del desarrollo de cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes va a tomar lo mejor de cada autor,
de cada uno de ellos y va a crear su propia filosofía. ¿Sale? De antemano les agradezco la atención prestada. Si existiera alguna duda, como cada clase, les pido de favor, me lo hagan saber. Estamos en comunicación, le agradezco la atención y les deseo una excelente tarde. Hasta luego.